Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Fernando Gómez, analista de turismo y negocios, y Aldo Muñoz, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fernando, Aldo, gracias por estar aquí con nosotros. En este tema donde vamos a analizar las obras emblemáticas de la actual administración, la de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues no podemos dejar atrás, Fernando Gómez, lo que fue pues el despilfarro total, ¿no? Se estima en 2 billones de pesos que nos costaron esos caprichos, o fueron proyectos viables, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas. Fernando, ¿qué opinas al respecto? Buenas tardes, Alberto, Aldo. Sí, fíjate que bien lo mencionas, no han sido rentables ninguno de estos proyectos, desafortunadamente. Hay que buscar en qué punto de tasa de retorno podría ofrecer este tipo de inversiones, dado que desde el principio lo habíamos advertido, sin plan ejecutivo específico para el adecuado retorno de la inversión, sea pública o privada, pues obviamente hizo falta mucho trabajo en ese sentido, de modo tal que los proyectos emblemáticos que bien mencionas, Alberto, pues siguen siendo subsidiados por el erario público, por nosotros los contribuyentes, sin los resultados esperados. Ojalá le fuera bien al país para precisamente a esos proyectos, para que le vaya bien subsecuentemente al país y a toda la población, pero no ha sido factible precisamente por esa falta de estudios previos, estudios ejecutivos. Es que, Fernando, esas voces se alzaban, o sea, no había proyecto, no había viabilidad, o sea, no había recuperación de ese dinero. Dijeron, hágase un Tren Maya que dé todo el circuito por la península, va a desarrollar la economía. Aldo, pues nada de eso va a pasar, porque ya se veía que fue, ¿qué? ¿Improvisado? Aldo Muñoz. ¿Qué tal? Ahí estás. Qué gusto saludarlos. Yo en lo personal creo que hay, digamos, una apuesta de mediano plazo. Es muy difícil que una obra de esta magnitud tenga tasa de retorno de forma inmediata. Es imposible que sea rentable en pocos años. Estoy hablando de años. ¿Pero cuántos años, Aldo? ¿Cuántos años le vamos a dar al Tren Maya? No estoy seguro, pero estamos hablando de que de al menos 3 lustros para que empiece a haber rentabilidad de momento, o lo que se espera de momento, que es, digamos, algo importante, es que detone economías de escala en las distintas regiones por las que atraviesa. Por ejemplo, que quienes van a Valladolid tengan facilidades de hospedarse o de estar unos días o un día, y esto genere derrama económica, que quienes van a Tulum, quienes van a Playa del Carmen, tengan la opción de ir y venir con cierta facilidad. Pero este tipo de obras, sí, digamos, si llegan a ser rentables, porque eso todavía no lo podemos saber, tardan al menos 3 lustros para que se note, digamos, la tasa de retorno. Pero en el cortísimo plazo, y esa es, digamos, la otra vertiente de las grandes obras de infraestructura, es que dejan una derrama económica por los empleos que se utilizaron, digamos, para su construcción, para su ejecución, que dejan una derrama económica para quienes los operan, que dejan una derrama económica para quienes surtieron los materiales. Es decir, esta política es, digamos, bastante antigua o ya tiene, digamos, bastantes décadas de probarse. Ahora, va a depender en lo sucesivo, en estos días, en estas semanas, en estos años, del nivel de promoción que se le dé, del nivel de conectividad que haya, por ejemplo, en las estaciones del tren. Por ejemplo, el tren interurbano de Cuautitlán-Izcalli tardó muchísimos años en despegar porque no había transporte terrestre que alimentara de pasajeros. Entonces, bueno,
perdía dinero hasta que alguien se dio cuenta que necesitaban rutas de transporte colectivo para acercarse a las estaciones. Y lo mismo pasa con el Tren Maya. Hay otro solamente asunto. Ya nomás, nos tenemos que ir a una pausa, Aldo, perdóname que te interrumpa. La línea 12 del metro era una necesidad absoluta. El día que la inauguraron iba llena y todo el tiempo va llena. Esa no tardó absolutamente ni 24 horas para hacer un transporte que estaba bien planeado, bien establecido, para movilizar a toda esa gente. Yo no sé si es el tren interurbano hacia Cuautitlán y ese tardó tanto, pero la línea 12 no se tardó ni un día, Aldo. Vamos a regresar con tu opinión, Fernando Gómez. 15 años necesitamos para que el Tren Maya empiece a dar resultados. Volvemos en 2 minutos. Académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, Fernando Gómez, analista de turismo y negocio. Tú como experto en negocios y turismo, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu opinión, Fernando? ¿15 años necesita el Tren Maya? ¿Hay una planeación para que en 15 años, o sea que por ahí del 2040 ya tengamos resultados? Mira, es un plazo que resulta muy cómodo. Ojalá tuviéramos las posibilidades y los recursos para solventar, para subsidiar estas obras por tantos años. Esto implica, además del sobrecosto que bien mencionados, Alberto, con el costo original proyectado al doble o al triple de cada uno de estos proyectos, pues lleva una elevación de costos porque al año hay que destinarle recursos no solo para mantenimiento, sino para poder operar como negocio o como servicio estos proyectos, lo cual... Porque Fernando Gómez, y te desconectaste, Fernando. Además, Aldo, este año hay que sumarle a esos 500,000 que lo vamos a dejar en números cerrados, 40,000 millones de pesos para el mantenimiento del Tren Maya. O sea que va a ser mucho más lo que le estemos subsidiando a lo que esperemos de recuperación. Regresamos, Fernando. Adelante. Comentaba yo que ya les pidieron 40,000 millones para el Tren Maya. Así es, los sobrecostos y los subsidios serán impresionantes. Ojalá tuviéramos, como te repito, los 15 años o 10, pero normalmente en el sector privado toda inversión tiene que ser de inmediato recuperada, porque precisamente de lo que se busca es que cada centavo invertido, cada peso invertido tenga un beneficio. Y si este beneficio es social, pero a costa del presupuesto del erario público, pues nunca podremos terminar. Obviamente el dinero pues no es de los gobernantes, no es de los secretarios o funcionarios. Para ellos es muy cómodo decir a lo mejor que puede tomar mucho tiempo para que estos proyectos avancen y se desarrollen. No, el aeropuerto Felipe Ángeles, por ejemplo, pudo haber iniciado con una tasa de retorno impresionante porque el mercado ya estaba cautivo en el aeropuerto Benito Juárez. En el caso de Tulum, pues le quitó mercado a Cancún y ese aeropuerto ha funcionado, a excepción de los otros proyectos, el Dos Bocas, el Transísmico, el Felipe Ángeles, la Aerolínea Mexicana de Aviación. Pues son proyectos que, si bien van a beneficiar a cierta parte de la población, pues en su mayoría no resulta conveniente porque saldrá más caro el caldo que las albóndigas, como dicen, y obviamente pues los recursos de los que te hablo, pues podríamos ser ricos o millonarios en ese sentido como país, pero hace falta atender objetivos y programas sociales, proyectos sociales, obras sociales como salud, educación, agua potable, etcétera, seguridad, etcétera, y esos recursos pues se estarían distrayendo para poder aplicarlos en estos. Sí. Y es que dice Aldo Muñoz, el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación establece que el Tren Maya va a pedir 40,827 millones de pesos para el 2025. 40,827 millones de pesos. Y estiman tener ganancias de 680 millones de pesos. Es decir, ni siquiera la colita de los 40,000
la van a poder cubrir. Pero, ¿dónde ves tú el optimismo, Aldo, de que este asunto pues pueda fructificar y que eso esperamos todos? Mira, digamos, es importante, muy importante considerar que hablando de movilidad y hablando de conectividad en materia de infraestructura, el criterio de la utilidad económica, el criterio de la utilidad monetaria inmediata pasa a segundo término. En la mayor parte de las obras de conectividad y de transporte público en México, el criterio tiene que ver con la rentabilidad social. Es legítimo, digamos, esperar que una obra pública sea autosustentable, pero en el caso de México, donde las grandes empresas, los grandes capitales solo invierten en lo que deja mucho dinero y además rápido, obras de movilidad o de conectividad no es como atractivo para los grandes inversionistas. Ellos quieren que su dinero rinda rápido y bien, y además pues están en su derecho. Y por eso sería muy difícil o prácticamente imposible que alguna gran empresa de transporte privada, nacional o internacional, se pudiese interesar en un transporte de esta naturaleza, porque el propósito no es precisamente ganar dinero transportando personas, que es el caso del Tren Maya. El propósito es mover personas que eventualmente gasten dinero, mucho o poco, en un corredor que eventualmente es muy atractivo en términos turísticos, en términos de su paisaje, de su clima, Sí. y esto signifique más empleos, signifique más empresas medianas y pequeñas, signifique, digamos, más derrama económica en una región que históricamente ha estado marginada y rezagada. Es decir, me parece que es importante considerar que no se trata solo de ganar dinero con este tipo de obras, sino se trata de potenciar la riqueza ecológica, la riqueza turística de regiones y facilitarle a las personas de ciertas regiones la movilidad y las posibilidades, digamos, pues de acercarse a sus destinos turísticos, que de otra forma sería muy difícil. Aquí la situación, Aldo, es de que entiendo esa idea de que el gobierno pues, no hace negocio, pero tampoco genera tantas pérdidas. O sea, 40,000 millones de pesos de presupuesto y apenas están ingresando 700 millones. ¿Eso a dónde va a terminar, Aldo? Por mucho que sea una labor social, por mucho que se pretenda detonar esos pueblos. O sea, no va a haber presupuesto que alcance y ya se está viendo. Vamos a hacer una segunda y última pausa. Fernando Gómez, Aldo Muñoz, y regresamos con este tema. Ahora vámonos con la refinería de Dos Bocas. Volvemos. Último comentario, Fernando Gómez, en este asunto. O sea, hay proyectos como el Tren Maya que no le entran los inversionistas porque el mercado no dicta que va a ser algo que genere rentabilidad. Pero pues nos va a estar cueste. Adelante, Fernando. Sí, fíjate que lo que hace falta es llegar a ese punto de equilibrio entre los gastos y los ingresos de todos estos proyectos. No estamos hablando que sean proyectos lucrativos, como pasa con lo que buscan el sector privado al invertir en este tipo de proyectos y operarlos. La curva de aprendizaje ha sido muy extendida para quienes están administrando estos proyectos ya en operación, que de hecho empezaron a operar sin haber sido concluidos en muchos tramos, en muchas fases, en muchos proyectos alternos y complementarios. De lo que se trata es llegar al punto de equilibrio para que no cuesten al erario público. Claro, si nos vamos a proyecciones de 10, 15, 20 años, pues suena bien, suena cómodo, pero no es ese el sentido. El sentido es que cumplan una utilidad, una función, pero que sea efectiva, eficiente y sobre todo que haya una visión integral
puesto que no ha habido la posibilidad de generar recursos, de generar reactivación de estos proyectos, utilización al máximo, precisamente porque no hay una visión estratégica que conforme la administración que lleva estos proyectos. Hace falta una visión de negocios y obviamente sin demérito de la capacidad de los militares que están administrando estos proyectos, pues la visión o la visión de negocios no es aplicable en este sentido. Y por ende menciono la curva de aprendizaje, pero no estamos como país en esta situación económica para ese tipo de aprendizajes tan extendidos. Es que es eso, o sea, no somos un país que esté ahí tratando de experimentar, estamos muy atorados económicamente y pregúntenle a la presidenta actual que está haciendo ajustes no porque tenga la austeridad republicana como pensamiento filosófico, sino por la necesidad. Vamos a ver unos datos. Se desploma la refinación de crudo de Pemex, otra empresa de los mexicanos, para los mexicanos, pero que nada más no da una. Con datos de la empresa, en octubre se reportó un volumen de casi 731,000 barriles diarios, en comparación con los 863,000 registrados en septiembre. O sea, va para la baja en barriles de petróleo. Este volumen es el más bajo en 12 meses. De enero a octubre del 2024, Pemex ha procesado más de 922,000 barriles de crudo al día. Muy lejos de la meta que se estableció de 1 millón, casi 1,200,000 planteado en el sexenio anterior. Y pues bueno, la refinación, pues todavía pendiente con Dos Bocas. Aldo Muñoz, también una cosa es de que le inviertan a un bien común y otro que pues, se la pasen mintiendo porque la han inaugurado 3 veces, Aldo, y no refina. Bueno, todas las grandes obras en el caso de México, como son presa de intereses políticos, de intereses económicos, generalmente pues tardan mucho en dar el resultado esperado, a pesar de lo que puede parecer en lo que respecta, por ejemplo, al poder presidencial, al poder de los secretarios de energía. Hay un montón de presiones que tienen que ver con el tipo de material que se compra. Por decirte algo, al inicio de las obras, varios sindicatos pelearon, incluso por ahí hubo imágenes, a golpes por tener primacía o preeminencia en los contratos colectivos de trabajo. Hubo disputas por la venta de materiales, hubo disputas por la transportación de los materiales, es decir, no alcanza el poder de un presidente en nuestro país para que una obra se concluya y se desarrolle sin conflictos. Y eso implica desde la puesta de los cimientos hasta su funcionamiento mismo. Date una idea que hasta empresas extranjeras inician litigios para que sus productos, para que sus insumos sean los utilizados en este tipo de megaobras. Entonces resulta, digamos, un desafío para todos los gobiernos atender estas pugnas por la construcción, por el funcionamiento, y luego atender todos los litigios que supone también la disputa por tener, digamos, la preferencia gubernamental en lo que respecta a la adquisición de insumos o de materiales diversos. Y esto, por supuesto, tiene costos políticos, costos económicos, y resulta, por supuesto, muy oneroso, mucho más oneroso de lo que se espera generalmente, y es sobre todo un costo político, no es un costo económico. Pero nuevamente el propósito no es ganar dinero, o el propósito principal no es ganar dinero, el propósito principal es detonar economías de escala en las regiones, y el propósito es que esto genere empleos en el mediano plazo. No hay manera de que esto se dé de forma inmediata.
¿Cómo ves, Fernando Gómez? Pemex, una deuda de 100,000 millones de dólares. En estos momentos hay manifestaciones en Villahermosa, Tabasco, porque los proveedores dicen, llevamos un año sin que Pemex nos pague. O sea, es una bomba de tiempo financiero, Fernando Gómez. Sí, hay una cuestión que el proyecto, el programa de presupuesto para el próximo año contiene este tipo de problemas como el adeudo de Pemex, la situación en la que se encuentra la principal paraestatal o empresa pública del país, con una deuda enorme y que hay que financiarla, hay que pagar la deuda externa, hay que pagar los bonos del aeropuerto cancelado en Texcoco, hay que pagar una serie de cosas que están ya ahí en el rubro, anotadas, programas sociales, becas, etcétera. ¿Y de dónde va a salir el recurso? Tiene que haber un recurso, un ingreso. El principal ingreso del país lo era Pemex. Ahora estamos confiados en que las remesas nos pueden ayudar y los ingresos por servicios turísticos, pero no creo que sean suficientes. Ese es el problema. El quid de todo esto es el cómo balancear los gastos y los ingresos para poder financiar o desarrollar estas empresas. Pemex requiere obviamente mayor inversión en algunos rubros, sobre todo en refinería, sobre todo en mantenimiento, en exploración. Sí. Se han mantenido suspendidas en ese sentido las inversiones en ese punto, pero también se han detenido inversiones en otros gastos. Ha habido recortes que han impactado seriamente en otras partidas a otros proyectos e instituciones. La cuestión es que tenemos que darle un voto de confianza a la presidenta Claudia Sheinbaum con su equipo de colaboradores, pero hace falta esta visión estratégica, no nada más desde el punto de vista del presupuesto, sino ver cómo van a lograr la rentabilidad de todas y cada una de las instituciones públicas, privadas o mixtas, para precisamente detonar mayor crecimiento, desarrollo de empleos, generación de reactivación económica regional, etcétera, etcétera. Pero hace falta que los equipos humanos se integren y tengan una visión integral, absoluta entre todos los sectores, y no es necesario inventar el hilo negro. Solo hace falta establecer criterios para poder generar mejores condiciones de desarrollo de estos proyectos que son útiles, ya están construidos, hay que aprovecharlos, pero seguramente tendrá que haber una reconformación del equipo humano para poder integrar esta visión, no de negocio, sino esta visión de rentabilidad, al menos para su equilibrio pronto. Es que yo los veo a ustedes muy optimistas, pero ¿cómo utilizar la megafarmacia? 2,200 millones de pesos para concentrar todos los medicamentos y mandarlos hasta la región más alejada del país para que todas las clínicas tuvieran medicamentos. Un fracaso total. O sea, la vamos a revivir, ¿no? Ya ciérrenla. Si no va a ser una pérdida terrible. Todo lo indica, Aldo, nos quedan 30 segundos. La presidenta no trae esas ocurrencias. Le va a apostar a los trenes. Los trenes se subsidian en todo el mundo, son subsidiados, pero bueno, va a generar una conectividad y esperando que atraigan México inversiones del nearshoring y el tren sea un tren de carga muy eficiente, porque lo vamos a necesitar para la economía. Pues bueno, esperemos que sí se dé, Aldo, ¿no? 30 segundos. Pues mira, en casi buena parte del mundo, tanto la movilidad urbana como la movilidad interurbana está subsidiada y nunca o casi nunca es rentable. Más bien lo que se espera es que detone, si se hacen las conexiones correctas, que detone economías de escala y que favorezca el desarrollo y la riqueza. Sí, exactamente. Y Fernando Gómez, como dices, pues hay que darle el beneficio de la duda, pero pues ya lo hemos dado un montón de veces, ¿no? Ya que se pongan a trabajar ahora sí. Fernando Gómez, Aldo Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos aquí en Mega Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos.